mis mejores amigos, no eran parte de mi familia, y sin embargo encontré una empatía porque me puse a pensar que pude haber sido yo. Les pongo en contexto histórico, en Monterrey, desde hace una década, tenemos una crisis de inseguridad. Nuestras desaparecidas, nuestros muertos, nuestros secuestrados, secuestradas, en fin, una serie de situaciones que no se ha podido detener desde hace un poquito más de una década, pero principalmente los últimos 10 años, en donde el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, si pueden ver un documental que se llama Hasta los dientes, ahí se registra parte de la memoria o de la huella de memoria histórica de lo que pasó esa noche, esa madrugada. Pues nos trastocó la vida a muchas personas, entre ellas a mí, y a partir de ahí yo sobreentendí que traía un ticket de como si fueras a la carne y salchichonería y estás en la fila y estás esperando nada más a ver en qué momento te toca. Así me sentí en ese momento. Y quemé naves. Esa fue la primera vez que quemé naves porque dije, bueno, sí, yo soy ya lo que yo soñaba de niña. Yo soñaba de niña ser esto, pero me parece que esto que traigo de ideas y de coraje cívico, que le llamo, de enfrentarnos a esos problemas que a todo mundo le duelen y que además nos limitan en muchas oportunidades, sobre todo cuando eres mucho más joven, y yo me he dado cuenta de eso, me hizo dar un brinco al activismo. A partir de ahí conocí un montón de causas, porque me volví lo que yo le llamo como una fábrica de pancartas. Era una constante de sí, no, a favor, en contra. Me enfrenté y me encaré a pues, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, 2 sexenios, 2 presidentes y un montón pues, de queja de mi parte, porque para mí era inconcebible lo que estábamos viviendo. Nosotras vivimos una guerra. Yo siempre lo digo, no solamente lo escuchamos en la televisión o en la radio o lo leímos en las redes sociales, no, lo vivimos. Salíamos a la calle y cuidado que te tocara una balacera porque tenías que agacharte. Todavía yo me acuerdo que cuando llegaba a salir a otras ciudades, y ya ven que luego hay fuegos artificiales, pues con todo y todo, los impactos psicológicos siguen estando ahí, y hasta la fecha es que de repente si escucho ruidos me asusto. Y muchas personas que vivimos ese momento en Monterrey, en la zona metropolitana, sabemos perfectamente lo que significa despedirte de tus seres queridos, de tus amigos, de tus amigas, incluso de tus colonias, de tus barrios, por tener que desplazarte en un momento tan difícil como lo fue ese. Entonces, para mí, el activismo fue abrir una caja de Pandora, de decir, o sea, no solamente nos está doliendo los asesinatos de jóvenes, no solamente nos está doliendo el hecho de que haya personas desplazadas de sus comunidades o personas que están privadas de su libertad, o familias que están buscando a sus desaparecidas, a sus desaparecidos, sino todavía hay todavía más causas, hay más problemas, hay más necesidad de mucha gente de buscar transformaciones en la movilidad, lo que ya platicamos al principio, en el medio ambiente, obviamente en nuestra agenda de género, en un montón de cosas más. Y entonces después hice otro salto cuántico, porque me parecía que sí era muy importante quejarnos, pero que también teníamos que ofrecer y hacer algo. Y entonces, con todo lo que yo sé hacer, que prácticamente pues es diseñar espacios, es planeación urbana, es enrolarme en temas de seguridad por la misma circunstancia que vivimos. Entonces comencé a trabajar dentro de las comunidades en conflicto. No le llamo barrios violentos, dejé de llamarle así en el momento en el que me di cuenta que la desigualdad, la corrupción y la impunidad hace que la gente se defienda y tenga a lo mejor vías que quizá no cobije el Estado de Derecho o no sea una sombrilla, un paraguas de los gobiernos a todos los niveles o de nuestros cuerpos policiales, pero la gente también
tiene sus propios mecanismos de defensa colectivos para no permitir que se les siga violentando a partir de este cúmulo de decisiones que nos afectan y que obviamente hacen que haya conflicto, que existe el conflicto y la violencia. Entonces, me metí a esos barrios en conflicto, a trabajar con la gente, con las comunidades, a comenzar a ganar espacios a partir de reconfigurar el territorio y tener espacios públicos para la cultura, para el deporte, para el arte, para la enseñanza-aprendizaje, porque ya incluso había escuelas que habían cerrado por estas situaciones. Entonces, cuando ya veo que eso comienza a crecer, o sea, que esas pequeñas semillas de cambio que yo también esperaba, que decía, híjole, pues yo no sé, todavía lo cuento y me da escalofríos, pues no sé si aquí voy a salir viva, pero también estaba muy convencida de que aunque me sacaran muerta, teníamos que hacer algo, que no podíamos sentirnos como que nosotras estábamos en una cárcel y que la gente pues sí, pues que merece castigo, pues ahí anda libre, ¿no? Y la calle prácticamente se las dejamos a esas personas y, y, y con esa sensación de inseguridad. Entonces, después, cuando otra vez, ¿no? Otra vez yo comencé a sentir que la vida estaba cambiando, al menos mi vida comunitaria, mi pequeña calle, mis barrios, donde habíamos logrado hacer mucho trabajo, incluso internacional, con algunas organizaciones internacionales, con presupuestos públicos y privados para poder empujar que esas acciones se dieran. Pero también me comencé a preguntar, pues, qué tanto realmente era un logro comunitario y qué tanto quizá era más bien otra vez un logro personal. Y entonces ahí di el salto a la política, porque ahí lo que entendí es que esas decisiones que estábamos haciendo en lo micro, en lo chiquitito, en una esquina, debajo de un árbol, deberían tener un impacto mucho mayor y sobre todo en las leyes, porque es algo que descuidamos continuamente. Casi todo el mundo, por ejemplo, en las elecciones, piensa en las sillas individuales grandes, ¿no? Entonces hablamos de la presidencia, de la gobernatura de un estado, de la alcaldía, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que una alcaldía tiene un cabildo, que una gobernatura pues tiene que trabajar al lado de un congreso, que es el poder que hace contrapeso, en fin. Entonces, ganar un espacio dentro del Congreso local para mí me parecía muy indispensable porque además las leyes de desarrollo urbano y en sí las leyes relacionadas con todas estas causas que comenzaba a descubrir están acéfalas de ser actualizadas, de estar acorde con la realidad, de anticiparse al futuro. Entonces, ahí di esa decisión que lo primero que hice fue romper mis paradigmas, este paradigma que yo creo que a lo mejor más de una se siente identificada, de pensar que la política pues no solamente para cualquier persona, para las mujeres implica doble o 3 veces el esfuerzo porque es un mundo de campo minado muy, muy, muy ríspido y muy violento. Y efectivamente, cuando yo entré a la campaña, pues se me desdibujaron muchas de mis expectativas y esperanzas y sin embargo, en esta resistencia y resiliencia, pudimos llegar al Senado ganando en mayoría sin que yo siquiera pudiera pensar que eso iba a pasar, porque ya había intentado, por ejemplo, hacerlo sin un partido, hacerlo de forma independiente, que otro de los paradigmas que me rompí a mí misma fue, ya saben, como el juego del nunca, 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 nunca voy a estar en un partido político, eso yo lo juraba y lo perjuraba. Y el día en que mi vía alternativa por lo independiente, pues no resultó, porque me comencé a dar cuenta que la gente pedía dinero por las firmas. Claro, obviamente, porque a alguien le enseñó, ¿verdad? En esta relación tan de chantaje que tenemos con los políticos y que se hace a partir de esta brechota de desigualdad. Obviamente que hubo políticos, políticas antes que yo, que dieron dinero por una firma. Y cuando yo iba a los barrios
pues claro que me iban a pedir dinero por una firma y dije, yo no traigo dinero, yo no, y aunque lo tuviera, no es el tipo de relación que quiero hacer con ustedes para representarlos y representarlas. Entonces, obviamente que esa alternativa no fue uno de los fracasos que hablo abiertamente y de hecho creo que por ahí habría que modificar todos los reglamentos, todos los requisitos que tenemos para ser candidatas independientes, porque a veces me he puesto a pensar que es más fácil hacer un partido político que tú ser tu propia, pues sí, tu propia gestionadora, administradora de una carrera política que no tiene el respaldo de un instituto político. Entonces, a pesar de que yo dije que nunca, nunca, se presenta la oportunidad, de hecho, 4 horas después de que yo me iba a ir a mi casa llorando, a meterme debajo de las sábanas, a sentir todo el fracaso encima de mí por no haber podido hacerla de forma independiente, 4 horas después aparece una respuesta y un ofrecimiento por parte de la plataforma política en la que hoy estoy. No estoy afiliada, pero estoy. Y aprendí entonces que pues en la vida o tomas el viaje del tren que pasa o no vuelve a pasar y probablemente te quedes sin esa oportunidad. Entonces yo me di la oportunidad y el permiso, un permiso que para mí significaba muchos, no solamente muchos sacrificios intelectuales o incluso de convicciones personales, sino incluso emocionales, porque no era sencillo en una primera vez entrar a un instituto político sin nunca antes haber siquiera, vaya, yo jamás, aunque tenía vínculo con las autoridades para hacer mis proyectos, jamás, vaya, por lo menos una calca o un like a un político para sus campañas, jamás. Entonces, para mí, yo siempre lo digo, fue entrar como una competencia en las Olimpiadas, en la alberca más profunda, con competidores que llevan años ganando medallas, que se las saben de todas, y pues yo sin saber nadar, ¿no? Más que con lo que traía de trayectoria. Entonces, ¿qué ha significado esa decisión? Ha significado muchas cosas, principalmente para mí, que es lo que más me importa, es que todas estos trabajos que se han realizado comunitarios, desde las colectividades, desde las voces que más demandan y necesitan atención, pues se lleven a ese escaño y entonces desde ahí podamos hacer una defensa abierta. Porque si algo a mí me molestaba mucho de la clase política antes, es los rodeos, ¿no? Los rodeos ante las preguntas. Oye, ¿y usted está de acuerdo? ¿Está a favor o en contra del matrimonio igualitario? Y entonces le daban 50,000 vueltas, yo me acuerdo, y todo para tenernos ahí, ¿no? A rayo de sol, 5 días y para que el sexto, después de darnos muchas esperanzas, dijeran, ay, pues ay, discúlpenos, pero no se pudo. Es que fíjate que al final fulano de tal partido ya no quiso y entonces como él manda, en fin, una configuración muy confusa y con falta de claridad de qué es lo que se defiende cuando tienes el privilegio de estar en una curul o en un escaño. Entonces, de las primeras cosas que a mí me da mucha alegría, pese a que este mundo es ríspido, efectivamente es monopolizado por hombres, tiene una carga machista y violenta. Yo, como nunca, de verdad, en mi corta vida, yo no había visto tanto machismo y tanta violencia en un mismo espacio. Y me parece que con esos retos tan grandes que hoy estamos luchando, pero pues desde antes, porque mis compañeras senadoras me han demostrado también que son historia viviente de muchas décadas de lucha y de cómo podemos entonces acelerar, dar saltos cuánticos a esas luchas históricas para hacerle un frente común cada vez más abierto, con mayor retroalimentación de las realidades de todas y sobre todo con una mayor claridad y visibilidad, de no, de no esconderse, de no avergonzarse, de no sentir que es algo malo. Y obviamente tenemos un reto doble, porque de por sí la gente no confía en las y los políticos, de por sí la gente está alejada de sus instituciones políticas,
porque les parece, y no les parece, pues es que nos han traicionado, pues nos han lastimado, nos han violentado muchas veces. Pero hoy, con todo lo que está pasando, incluso esta pandemia va a ser un acelerador tremendo con lo que ustedes, las más jóvenes, están haciendo. Esto tiene que cambiar, no en el sentido del cliché de que tiene que cambiar porque ya está cambiando, sino que tiene que dar saltos más rápidos y más precisos. Y sin darle tantas vueltas a las cosas, pues, sin comprometer los derechos que ya se han ganado, sin dar saltos hacia atrás. Ahora que hemos estado en la defensa del PIN parental, que yo les agradezco muchísimo que hayan cuidado esto como si fuera también una lucha personal, porque no podemos tampoco permitir regresiones. Y en eso las nuevas generaciones van a ser mucho más contundentes que incluso la mía. La mía todavía tiene reservas, la mía todavía no hace una afrenta tan frontal, tan abierta, porque obviamente nuestra generación se crió de otra forma, en otro contexto, pero la de ustedes viene con mucha más contundencia y tendríamos nosotras, las que estamos ahora en ese privilegio, en ese escaño que obviamente, por ejemplo, para mí, pues ha sido ganado, ha sido por mérito, ha sido contracorriente, pero que en definitiva, pues la gran pregunta que yo hago, y se la he hecho también a mis compañeras senadoras, es cuando nosotras salgamos en el 24, que se supone que pues, somos el primer Senado paritario de México, que yo también cada vez que cuento mi historia digo, pues en parte mi voluntad, pero en parte la voluntad de quienes me antecedieron, de esas mujeres que dieron batalla y que lo último que consiguieron antes de mí fue la reforma política del 2014. Y sin esa reforma yo no estuviera contando esta historia. Pero nos tenemos que retar todavía más y retar a nuestros pares, retar a los hombres que participan en política para que ya no contemos esta historia, ¿no? Esta historia que sale del PRI, del PAN, del PRD, pónganle el partido, el color que quieran, pero que ya no contemos esta historia donde se supone que la política tendría que ser un espacio seguro para las mujeres, porque ahí estamos representadas, nuestros intereses, nuestras demandas, y no es la historia que hoy contamos quienes estamos de este lado. Entonces, algo está pasando que nos tendremos que dar cuenta para, obviamente, romper esos muros, romper esos paradigmas. Y ahora cierro con esto para abrir pues, a sus preguntas, a sus inquietudes, y que este pedacito de tiempo que nos queda, pues podamos conversar y dialogar un poquito. Gracias, senadora. Quien guste compartir algo, por favor, les pedimos levanten la manita. Aquí hay algunas reacciones en Zoom, o si no, comenten por el chat y vamos dando la palabra para que sea un poquito en orden. Senadora, a mí, bueno, mientras comentan y demás, a mí me gustaría preguntarle, yo pues tengo 21 años y me encanta la política, me fascina, pues la verdad es que me encantaría entrar, participar cada vez más, ¿no? En las decisiones del país. Sin embargo, a veces me topo con estas cuestiones de, pues a qué, como usted comentaba, hay que entrar a un partido político y hay que afiliarse, porque si no luego es complicado y pues para irse fogueando y todo. Mi pregunta es, como joven de 21 años, bueno, es que no sé si preguntarle a qué partido recomienda, pero ¿cómo podría acceder más fácil, pues a la política, a empezar pues a conocer un poco de estos temas? Perdón, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Ahí está. Algo que me parece muy importante es seguir la ruta de nuestras convicciones, y para eso, como cuando uno se siente en el restaurante a ver el menú, y gran parte de las decisiones en política sí tienen que ser informadas.
si tienes que echarte un clavado para ver los estatutos, la organización de la institución política, exactamente cuál es la orientación, por ejemplo, si quieres ser legisladora, cuál sería la orientación de los votos a partir de esos estatutos y que caiga como botón en el ojal. Porque si algo hay que cambiar en la vida del sistema político en México son los partidos, pero en gran medida también debería haber más gente interesada no solamente en ver al partido como una vía, sino como un traje que te vas a poner. Yo me acuerdo que cuando entré a Movimiento Ciudadano, incluso yo me imaginaba eso, me imaginaba poniéndome pues un color y decía, híjole, pero yo antes que cualquier cosa tengo que saber si ese color es lo que yo estoy buscando. Si me acomoda, si no, al rato me va a sentir incómoda. Y cuando leí los estatutos, dije, bueno, pues me encanta, socialdemocracia, liberal en algunos asuntos que a mí me interesan, algunas posturas muy firmes y progresistas respecto a los derechos humanos. Entonces, entre menos conflicto tengas con la institución con la que entras, es mejor. Y me parece que estamos en un momento en donde ya las instituciones políticas están destinadas a romperse en pedacitos conforme las configuraron estos monopolios de hombres hace mucho tiempo. Y en esa evolución, yo les recomendaría que más que una decisión así, pues, de a ver quiénes son más buenos o quiénes son más malos, en realidad esa es también una narrativa de villanos y de buenos que en gran medida se ha hecho a partir de ciertos casos e incluso me atrevo a decir a veces hasta excepciones, pero apropiense, si quieren hacer una carrera política, apropiense más bien de su agenda, de sus causas, de sus sueños y evalúen si ahí en donde hay una oportunidad para meterse o ahí donde ustedes quieren estar realmente cobija o sostiene o es pues sí la cereza del pastel que están ustedes armando para que ustedes digan, no, en ningún momento me voy a arrepentir de estar aquí, sobre todo por el tema, si queremos cambiar política, por el tema de las posturas, de las posiciones, de las visiones, de cómo se hace la política en el interior de los partidos. Yo les recomendaría más bien que se informaran mucho y que decidieran a partir de un conocimiento muy versado, no solo del instituto, sino también personal, de ustedes, de lo que esperan y de lo que sueñan y en qué están convencidas. Claro, senadora, muchas gracias. Doy la palabra a Flor Rodríguez, por favor. Sí, hola. Pues primero que nada, me da mucho gusto ver a mujeres de todas las edades, muchas muy jóvenes, pero de todas las edades. Y creo que esto habla mucho, o en lo personal, de que nos identificamos mucho contigo. ¿Por qué? Porque muchas de las que estamos aquí provenimos justamente de sociedad civil. Entonces también junto contigo nos hemos enfrentado a estos paradigmas de romper esa idea de sociedad civil va por un lado junto con sus causas, pero no de la mano con la política, ¿no? Entonces creo que estamos viendo que se pueden conjugar muy bien, que otra cosa que hace que yo me identifique contigo es justamente que las llamas causas, ¿no? Que empecemos a decir que son causas, porque esto es lo que son, más allá de intereses particulares o colectivos, más bien son causas, y creo que hay ciertos temas, como en este caso, todos los que tienen que ver con la igualdad, que van más allá de colores y partidos políticos, y que lo hemos visto últimamente en los congresos, en el Senado, que cuando se habla de estos temas, de verdad es que no importa de qué partido sean, qué color tengan, qué ideología. Creo que esta unión ha hecho que avancemos en estos temas y creo que sí nos hace falta, bueno, ya ahora hablamos de paridad,
pero sí hacer mucho por los partidos políticos, ¿no? ¿Qué tanto están involucradas las mujeres en la dirección dentro de esos partidos políticos? Creo que por ahí tenemos que seguir trabajando más, pero creo que nos da plena confianza tener una senadora que es muy cercana a la sociedad civil, que pueda entender también las necesidades que tenemos y que pues nos identifiquemos como mucho más y sintamos muy, muy cercanas. Muchísimas gracias, Flor. Yo estoy convencida y eso me lo han enseñado mis compañeras senadoras. La verdad es que soy una privilegiada de compartir el espacio con mujeres que tienen mucha experiencia, que por su generación, yo no sé si ustedes vean esa diferencia, pero incluso yo que tengo una mamá que es súper libre, que me crió para muchos, pues ustedes lo han visto, pues todas estas ideas de libertad, de igualdad, de buscar horizontalidad. Mis abuelas que criaron solas, una viuda y la otra separada por violencia intrafamiliar, a 6, 7 hijos e hijas. Entonces, a veces a mí esa reflexión me hace pensar que más bien las generaciones que nos antecedieron han sido más silenciadas, obviamente por el machismo, por la violencia, pero que siempre han estado ahí, han estado dando la cara a las batallas, reaccionan de manera distinta. Les digo, yo veo esa diferencia con mis compañeras senadoras, ¿no? Son más, a lo mejor demuestran en esa sabiduría que les ha dado la experiencia, pues a lo mejor más paciencia, a lo mejor ya encontraron los modos y las formas, pero obviamente tenemos que buscar mayor visibilidad, ya no podemos estar escondidas, tenemos que hacernos más visibles y ya no podemos aspirar a ser las coordinadoras o las dirigentes de un partido, las coordinadoras de una bancada o tener otros espacios de mayor toma de decisiones, pues nada más porque pues se supone que le tocan a los hombres primero o a los que son los compadres de los amigos de los amigos. Entonces, sí hay un reto muy fuerte en ese sentido, lo que dices, Flor, de hacer más visible nuestra participación y voz, nuestro protagonismo, que no nos asuste eso, porque a mí muchas veces incluso yo sentía culpa cuando me decían, es que eres muy protagonista, y es que tú siempre quieres estar, ¿no? O cuando me metí a política también no se crean. Por una parte hubo una sociedad civil muy receptiva, pero también hubo una parte de la sociedad civil que no aceptó mi decisión, ¿no? Que al contrario la enjuició y pues ahora eres una vendida, eres una corrupta. Igual con estos prejuicios, estos estereotipos de ahora los hombres te mandan, seguramente vas a atender a lo que diga Dante o lo que diga Samuel o lo que diga Agustín, porque además estamos rodeadas de hombres que son los que dirigen las cosas en la política. Entonces, sí, obviamente es difícil, pero me parece que la contundencia de los hechos siempre va a hablar y en eso tenemos que cuidar mucho. Es algo que a mí me gusta cuidar, que no, tú lo dijiste muy bien. Si hay un punto crítico en este momento de la historia para la lucha de nuestros derechos en esta progresión y también en detener a quienes quieren regresar a 1970, va a ser precisamente la sororidad. Va a ser el dejar tantito a un lado los otros colores para entender que esta agenda es nuestra. Va a ser también que tengamos que hacer frentes comunes, a veces en causas que igual son muy polémicas, ¿no? Y son dolorosas para quienes no han entendido hacia dónde vamos. Y va a implicar también pues más alianzas, más acuerdos. Yo me doy cuenta, fui una de esas niñas que además siempre me gustó lo masculino, pues en estos roles. Me gustó el fútbol, me metí al fútbol, me gustaban pues las matemáticas, que se supone pues por estos roles malentendidos. Y muchas de estas cosas siempre me hicieron criarme
entre chavitos, pues entre esta configuración binaria. Entonces, al tener eso, yo también me daba cuenta de cómo ellos rápidos se pelean y se contentan y rápido hacen acuerdos. Y en ese sentido, en política, tenemos que valorar que esa sororidad tiene que permitirnos, rápido hacer acuerdos, ¿no? O sea, no estamos aquí para ver la carrera política de Indira que empezó. Indira se va a encargar de eso. Pero estamos aquí para defender una agenda en común. Y tan difícil, el otro día fue también una colectiva de feministas y nos decían eso, es que ustedes no saben lo peligroso que es estar aquí afuera. Y a mí me salió del alma contestar, ustedes tampoco saben lo peligroso que es estar aquí adentro. Entonces, si nos vamos en ese entendido, tan peligroso es estar en sociedad civil como estar en política, porque nuestras desventajas y desigualdades frente a los monopolios de poder que los tienen los hombres son probablemente las mismas dependiendo de un montón de factores. Claro, obviamente no niego del privilegio de estar en un escaño y de estar en una curul, pero sí me parece que en ese entendido de que nos afecta por igual, de que estamos luchando por lo mismo, tendríamos que hacer muchos más acuerdos y con más celeridad, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas, pero sí necesitamos ese entendido de que es una agenda en común y que cuando es común y es colectiva, las fronteras de los partidos, de las edades, de si eres sociedad civil, pues deberían de desdibujarse un poquito para lograr hacer esos acuerdos, porque si no, pues se nos va el tiempo y a veces en cuestiones que no deberíamos de estar pues discutiendo cuando necesitamos atender tanta urgencia en tantas demandas de una pluralidad de mujeres, ¿no? O sea, no solamente de quienes nos rodean, sino de aquellas que incluso no tienen voz y no están sentadas a la mesa. En eso también hay que pensar. Gracias. Cedo la palabra a María, por favor. Buenas noches. No sé si me escucho. Sí, sí te escuchas, María. Gracias. Gracias a la colectiva por habernos dado este espacio y a la senadora por habernos conseguido este tiempo también. Y bueno, mi nombre es María José y tengo 20 años y estudio la licenciatura de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues quería comentarle y también pedirle consejo a usted, senadora, porque me identifiqué mucho con su historia en dos aspectos. Primero con lo que cuenta usted de que siempre pensó, es que no sé si la política es para mí o no, no creo poder, no sé si este espacio es para mí, por lo que decía de la carga cultural y la concepción que tenemos de las mujeres y de las personas en general en la política. Es algo que me pasa mucho en la carrera de Derecho y que me pasa desde que tomé la decisión de entrar, porque muchas personas me han dicho comentarios como, es que no creo que tengas el carácter, o es que no creo que tengas lo que se necesita, porque eres una persona como muy, muy blanda o muy tranquila, y para estar en esos puestos, tienes que ser, casi te dicen, es que tienes que ser mala persona, es que tienes que ser terrible, corrupto, etcétera. Entonces, casi diciéndome como que es que no puedes ser buena persona y estar en la política o ser abogada. Y segundo, en lo que nos contaba que sucedió con sus compañeros en la universidad, porque este año nos ocurrió algo similar en la UAP con 3 compañeros y un conductor de Uber, que desencadenó muchas cosas, desencadenó un paro estudiantil y a un movimiento estudiantil del que estoy muy contenta de haber participado, que pues por la contingencia de salud ha tenido un poquito de problemas, pero pues igualmente yo me decía lo mismo, como que es que no sé si la política sea para mí, o el activismo sea algo que yo pueda hacer o que vaya a hacer en un futuro, porque pensaba
que mejor me guardaba esas opiniones o no sabía si yo podría encajar en esos espacios, en esos papeles. Pero últimamente por las circunstancias de nuestro país y como mencionaba, desde lo del asesinato de nuestros compañeros en la universidad, como que ya no puedo decir, es que no me interesa la política como antes, es como, ya no pueden, siento que ya no pueden no interesarme, siento que ya no puedo simplemente ver las cosas pasar en nuestro país y decir, pues me voy a hacer a un lado porque creo que ya no es opción para mí el no pensar en la política y en el activismo. Entonces, pues le comparto eso y no sé si tenga algún consejo porque pues me sigue sucediendo que dentro de la carrera muchas personas me hacen comentarios así como es que para ser abogado, para litigar, para ser legislador, tienes que ser duro y tienes que ser malo y tienes que ser alguien pues casi casi como si fuera un villano, ¿no? Y no, y me dicen, como es que tú no tienes ese carácter, o tú no tienes esas cualidades, porque pues eres muy buena persona. Entonces, no sé si tenga algún comentario para mí en ese sentido, y pues le agradezco de antemano por haberme escuchado. Gracias. Gracias a ti, María. Pues son estereotipos producto del machismo y del monopolio de machos que siempre ha tenido la política. Obviamente, para hacer política, imagínate que yo vivo en Nuevo León. Entonces, obviamente, pues ahí tienen ustedes al Bronco. El Bronco es, ¿no? Es cabrón, es huevudo, es de botas y de sombrero, sudando, camisa abierta porque hace mucho calor, con la caguama en una mano y los chicharrones. O sea, y se los digo con este tono de voz, para que también comprendamos que gran parte de ese estereotipo de que en política tienes que ser ruda, cabrona, de botas, ¿no? Y tener como estar encarada y a ver a qué hora, pues son resultados del monopolio de machos que siempre han decidido por nosotras. Pero eso no quiere decir que tengas que limitar el libre desarrollo de tu personalidad, diciéndolo así, en toda la expresión. Miren, vean ustedes, a mí me ha llamado mucho la atención las últimas mujeres que sabemos en el ámbito internacional, que de hecho ahora se están haciendo mucho más visibles, no digo famosas, visibles, a partir de las decisiones que han tomado para sus países por esta pandemia. Y me llama mucho la atención que son jóvenes, sobre todo las más jóvenes, no tanto como las adultas, pero las más jóvenes me llama mucho la atención que no tienen aspecto de estar enojadas, ¿no? Y cuando hablan, no sé si han visto sus discursos, ¿no? Como sin exagerarlo, sin dar estos manotazos en la mesa que son advertencias muy de macho, de esto va a pasar y pobres de ustedes y no saben, o sea, cuando nos enfrentamos a eso, o por ejemplo, una Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, que baila en su oficina, baila, canta, se divierte, siembra las plantitas, es también parte de la deconstrucción del estereotipo de quién hace política. Sí, porque obviamente ninguna de nosotras, me parece, pues si nos estamos deconstruyendo y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo personal para no caer en eso, pues yo no me imagino a una Indira saliendo así, ¿no? Pueblo de Nuevo León, si no, ¿sabe? Yo no me imagino a esa Indira, no puedo, yo también soy, y ustedes lo ven, pues no soy una persona así súper ruda. Y habrá quienes sean también así, o sea, también con otro tipo de caracteres, pero no es, más bien es parte de los mitos que tenemos que destruir, que podemos ser las personas que seamos, que si nos gustan las zapatillas o nos gustan los tenis o nos gusta, o lloramos por todo, no lloramos por nada, finalmente eso no tiene que intervenir en nuestras capacidades para hacer política. Y la otra, que
que me mencionas, y esto ya va en un tema también de cómo configuramos la política en México. Yo pienso, ahora estando desde adentro, que a la clase política, ¿cómo no le va a convenir que las y los jóvenes sientan, perciban, piensen que las decisiones de la vida pública, tomar decisiones de la vida pública no es para nosotros, para nosotras? Y entre más nos alejamos de eso, más les toca a ellos decidir. Entonces, claro, para esto hay que tener resistencia, no es fácil, no es sencillo, lo tienes que soñar, lo tienes que desear desde lo más profundo de tu ser para poder tener esa templanza y esa madurez y esa capacidad de respuesta personal. Pero que cuando la gente nos diga es que todos son malos, es que todos son corruptos, es que tú no puedes porque tú eres muy buena persona, cuestionemos un poquito a esa persona que nos está diciendo eso, ¿por qué lo dice? ¿Qué ha pasado en su contexto? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que lee? Como por qué lo dice. Para nosotras también romper esas barreras, porque de otra manera, a mí lo que más me preocupa es que la política se vea como un lugar inseguro, como un lugar en donde ninguna buena persona puede estar o ninguna persona decente puede estar. Y por más que haya excepciones, el otro día en una entrevista yo decía eso, ya, por favor, México tiene que dejar de ser el país de las excepciones. Ya. Es que ganó un concurso y se fue a Japón y regresó y, ¿no? Bueno, uno en un quién sabe cuántos millones. Es que fíjate, ese, no sé, ese profesional de la medicina es súper bueno y uno entre... Entonces ya dejemos de ser el país de las excepciones, concentrémonos en que si nos gusta hacer política, que nada nos impida ese reto tan grande, siempre y cuando sea nuestro sueño, con esa resistencia y esa capacidad de entender también el contexto y con ese amor, porque yo sí soy una crédula del amor, sin amor no se camina hacia ningún lado, pero sí aprendamos que podemos ser, es que de hecho como mujeres podemos ser, no hay nada de malo en nuestra personalidad, en cómo respondemos, en los colores que nos gustan, ¿no? En la música que escuchamos, pero obviamente en política lo primero que te dicen es eso, ¿no? A ver, muchachita, aquí no se llora, aquí no se queja uno nunca de nada, aquí usted tiene que ser ojete, porque si no, entonces no va a dar lecciones de, pues no, pues eso es estarse midiendo pues estarse midiéndolo, ¿no? Todo el tiempo. Y no se puede, pues, nos lastimamos mucho, y no solamente entre nosotros, lastimamos a la gente a la que representamos porque estamos perdiendo el tiempo en ser lo que no queremos ser. Tengo un referente en política que es Sergio Fajardo, y él tiene una frase que me gusta mucho. Y él dice que la política nos saca lo peor a las personas. Eso es lo que se supone, que dicen que pasa. Y entonces el reto más grande será que la política nos saque lo mejor que tenemos. Y ese ya no es un reto de los demás, es un reto muy, muy, muy personal y muy privado. Pero si algo las nuevas generaciones tienen que demostrarle a esos que siempre han tomado decisiones en el poder, es que no les da miedo enfrentarse a la adversidad y que son libres de ser tan nobles y tan buenas personas y tan decentes y tan, ¿no? O sea, no van a sumarse a ser un macho más, sea hombre o mujer, porque también pasa en una sociedad que además vive de esos políticos. Les encanta el político que supuestamente la tiene bien grande, ¿no? Y súper acá. Dices, no, pues no, así no es la realidad. Porque aparte te venden gato por liebre. Luego, como quiera, dicen que eso es súper
¿no? Patriarcales y muy acá, muy, toman todas las decisiones y todo el rollo. Y a la hora de la hora también son bien decepcionantes. Entonces, pues desprendámonos de eso. Y si es tu sueño, tú sigues siendo buena persona. Muchas gracias. Doy la palabra a Estefanía Méndez, por favor. Hola, buenas noches, senadora. Muchas gracias por su tiempo y también al colectivo que hizo posible este diálogo. Muchas gracias. Senadora, yo llevo algún tiempo en el Senado y admiro mucho su liderazgo. He visto de cerca su trabajo y me impresiona. Yo creo que la reforma constitucional en materia de paridad de género fue un paso enorme, fue un precedente que sentó una nueva etapa en la vida pública del país. Sin embargo, yo observo que las mujeres aún hacen política en un contexto muy adverso, en donde se consideran que todos estos espacios de poder son para los hombres. Entonces mi pregunta sería, ¿qué acciones o qué falta implementar para poner en práctica esta paridad de género? ¿Qué acciones debe tomar tanto el Poder Legislativo como la sociedad civil? Les soy muy franca. Tenemos que aprender a que los espacios no los van a dar con permiso. Entonces, tú que estás en Senado, puedes ver. Yo, por ejemplo, la última vez que me atreví a ser muy contestataria, pedí la presidencia de una comisión. Y me atreví. Dije, sí, claro, pues yo aquí soy la nueva, soy la más chiquita, además, no tengo así la super experiencia, pero me atreví a decir algo que yo quería decir. Yo quiero ser presidenta de una comisión. Y como, ¿por qué no? Entonces, ese atrevimiento que ustedes también lo hacen. Es que las nuevas generaciones, a mí, fíjense, a mí que yo ya soy una treintona, me sorprenden porque se están atreviendo a decir lo que en nuestra generación más chiquita nos enseñaron que no, o no, a nuestras mamás les causa todavía como un poco de ruido. Entonces, cuando nosotras nos atrevemos a decir, pues con o sin ley, por ejemplo, ahora que está en Nuevo León detenido esto, la homologación, y platicaba con las colectivas apenas hace unos días, y me decían, senadora, entonces es que si no hay homologación, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿qué les respondí? Pues ahora les va a tocar exigirle a cada partido político, porque eso es lo que va a tener que pasar, porque con o sin ley. Si está la ley, pues qué bueno, ¿verdad? Ya tenemos un pasito más, un poquito más del Estado de Derecho a nuestro favor. Pero si no, pues nos vamos a ir entonces a la voluntad reglamentaria de cada partido. Y eso es lo que va a tener que suceder, atreviéndonos ahora a decir, pues no vamos aquí a esperar otros 20 años, otros 15, a ver si a ustedes se les da la regalada gana, pues votar por nuestros derechos, porque ni siquiera es que nos los den, ¿no? No los dan, no los damos, de hecho. Yo tampoco los doy. Yo presiono un botón y voto. Y ese voto significa una representación y es un derecho y una garantía adquirida por mayoría, porque normalmente así pasan esas aprobaciones por mayoría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Nos tenemos que atrever. Y es difícil y es duro. Porque obviamente cuando yo dije esto, a mí me dijeron que no. ¿No? Pues bueno, pues está bien, pero al menos me atreví a decir, oye, pues aquí las presidencias nada más son para los chavos. O que me digan qué tengo que hacer para entonces yo también tener eso. Porque de alguna u otra manera se tienen que ganar esos espacios, pues. Me atrevo a decírselos también así a ustedes, porque ahorita que están en esta formación, les va a tocar ese momento en donde las leyes que nosotras podamos acordar
se van a quedar cortas ante la realidad tan cambiante que estamos viviendo. Y se va a quedar corto, incluso, véanlo ahora con las decisiones del gobierno federal. Ni siquiera el presupuesto para la alerta de género. Y es terrible sentirse en desventaja frente a eso, incluso siendo legisladora, porque dentro de ese privilegio tampoco es tan privilegio a la hora de hacer las batallas. Entonces, a ustedes les va a tocar. Entonces, es que, señores, señoras, con o sin dinero, a ver de dónde. Con o sin ley, a ver si es cierto que la voluntad va encaminada para allá. Y así, con esa contundencia que ustedes lo han venido demostrando de una manera maravillosa, a veces las más grandes se asustan, pero yo siempre digo, híjole, pues es que el mundo está tan cambiante que a veces es necesario que nos despierten un poco. Con esa contundencia vamos a lograr más cosas. Pero sí me parece que hoy va a ser bien básico decirlo. Y ya, y si nos dicen que no, bueno, pues entonces veremos si procede algo judicial, si nos amparamos, si vemos otras vías y otras alternativas. A mí, por ejemplo, quien me ha enseñado mucho la comunidad LGBTIQ+ de acá de Nuevo León. Les han dicho que no, legislatura tras legislatura tras legislatura. ¿Y por qué ahora tienen las actas mamá, mamá, papá, papá para los hijos e hijas? Pues porque tuvieron que ampararse. Igual matrimonio igualitario resultó de una resolución del tribunal, porque si no, no camina. Entonces vamos a tener que encontrar otras maneras. Me alargo un poco, pero tu pregunta me parece súper interesante y atinada, porque estamos viviendo un momento en donde yo creo que antes decías eso, no, pues más presupuesto, híjole, no hay dinero. Más leyes, ay, pues adivina qué, pues hay gente que todavía vive en 1970 y no le ve carácter de urgente a esto, ¿no? Pues ahora vamos a tener que hacernos nuevas alternativas y crearnos canales que a lo mejor tampoco pensamos tocar, pero que van a ser muy importantes para lograr las cosas quizá de una manera más complicada, pero muy necesaria. Gracias. Cedo el uso de la voz a Blanca Pinales, por favor. Buenas noches, senadora. Un gusto saludarla. Primero que nada, pues felicitarla porque para ser tan joven se ha atrevido a llegar bastante lejos para mi ver. Yo no soy de las nuevas generaciones, yo tengo 54 años y toda mi vida, platicando con usted, comentábamos, toda mi vida siempre he luchado porque la mujer tenga un lugar en la política. Siempre he tratado de estar, soy maestra, en los sindicatos que son manejados desde toda la vida por hombres. Y siempre he buscado que la mujer tenga un lugar dentro de la sociedad y de la política donde se le puedan respetar sus derechos. Yo comento que una de las cuestiones precisamente que usted hace rato mencionaba era motivar a estos jóvenes a que participen, a que luchen por los derechos. Es muy triste escuchar a los muchachos decir, cuando yo he platicado con ellos, que me dicen, pues no, ¿para qué? ¿Para qué participamos? Siempre es lo mismo, siempre son los mismos los que están ahí en el poder. Necesitamos todos buscar la manera de lograr que el abstencionismo se erradique completamente, que todos, no importa, y siempre lo he dicho, no importa el partido político, pero que todos participemos de una manera directa y firme. Y pues, sinceramente, yo la felicito a usted porque yo me ha tocado verla en persona, hemos platicado y sé de todo ese empeño y todo ese trabajo que usted ha hecho de dentro del Senado y dentro de la lucha de la participación de la mujer. Le agradezco bastante de esta plática y pues muchas felicidades.
Ay, Blanca, pues es que los sindicatos, ¿verdad? También han sido, esa historia sindical que tenemos también ha sido monopolizada por los hombres. Pero sí, me queda claro que las nuevas generaciones tampoco están inventando hilos negros. Por eso yo insisto mucho, el reconocimiento de esas historias, de mis abuelas, de mi madre, de personas como tú, de mujeres como tú, Blanca, que han sido esa referencia no reconocida, no visible. ¿Cuántas historias ahora ya sabemos? Porque pues rascándole, cuando el hombre llegó a la luna había una mujer, ¿no? Haciendo los cálculos matemáticos. Así un montón de descubrimientos, así un montón de avances en el desarrollo científico, tecnológico, social, económico, político del país y del mundo, y no reconocido. Y no reconocido precisamente por esa desigualdad y ese machismo y esa falta de visibilidad de que nosotras, bueno, es que de hecho somos nuevas en la democracia. Apenas la semana pasada conmemorábamos 65 años de poder votar. Entonces, somos nuevas y no porque ya estábamos ahí desde antes. Y esas historias, Blanca, las tenemos que rescatar, porque parte de la memoria de lo que sea, de lo que ahora se ha logrado, pues está en sus historias, les pertenece a sus historias. Y me parece fabuloso que te hayas sumado a esta conversación con las más jóvenes, porque también debe haber un encuentro generacional. Ese encuentro generacional también va a dar vínculos de mucho poder, de mucha más fuerza, porque es lo que ya ha pasado con lo que podemos hacer todavía más en la defensa de nuestros derechos. Gracias. Gracias. Cedo la palabra a Edith Benítez, por favor. Edith, ¿estás por ahí? Bueno, continuamos con Paulina Bustos y regresamos con Edith al ratito. Hola, yo soy Paulina, también viví un tiempo en Monterrey, entonces me da gusto escuchar este tipo de pláticas y gracias por el espacio. Mi pregunta va sobre cuál cree usted que son maneras en que la tecnología puede ayudar sobre todo a personas en México a acercarse a temas legislativos que se me hacen todavía un poquito más obscuros, ¿no? Que, por ejemplo, casi todos conocemos más o menos del ámbito federal, pero ya como si nos metemos a los poderes legislativos o judiciales, es todavía más complejo entenderlo, ¿no? Entonces me preguntaba por ahí si hay maneras en que la tecnología podría apoyar en eso. Me encanta, Paulina. Esa es una de las preguntas más fascinantes para mí, porque parte, por ejemplo, nosotras cuando llegamos a la oficina, la 22, que le llamamos así, intentamos hacer un laboratorio legislativo. Y este año y medio nos la hemos pasado rompiéndonos las neuronas para ver cuál es el proceso más sencillo de retroalimentación y colaboración, que no se reduzca a las opiniones, que además se pueda dar seguimiento a cada una de las iniciativas, que podamos estar informando constantemente en retroalimentación sin necesidad de ser Twitter o de ser Facebook. Y gran parte de mi conversación con los tecnólogos, que también ha sido en función de como, por ejemplo, ahora una de las grandes preguntas es ¿por qué el Senado no puede votar desde lejos, teniendo tantos recursos tecnológicos para eso? Y tenemos a un Congreso de la Unión paralizado por no tener una alternativa para sesionar y votar a distancia. Claro, obviamente pudimos haber hecho un consenso y un acuerdo y votar por estos cambios en las leyes correspondientes para que fuera válido. Pero independientemente de eso, hay mucho que hacer en el campo tecnológico para que esto sirva
no solamente para la transparencia y rendición de cuentas, que me parece que ahí pues ya tenemos, ¿no? Los correos electrónicos, las solicitudes de información, pues las respuestas de esas mismas solicitudes, las cuentas oficiales que querrámoslo o no, pues bueno, ahí entre que pueden con gráficos y con videos y informan. Pero más allá de eso, a mí algo que me preocupa mucho es la retroalimentación. O sea, cómo hacer un feedback rápido para que la gente realmente no solamente esté informada, sino podamos tomar decisiones en mayor consenso o colectividad. Ahí hay mucho que crear, muchas herramientas que crear. Nosotros, por ejemplo, habíamos pensado en una app que comenzamos a desarrollar, la paramos un poco por todo este tema del COVID-19, pero pensábamos en eso, ¿no? En una app donde tú trajeras aquí todo y pudieras fácilmente chatear conmigo o con mi equipo de trabajo, pero hay muchos temas a resolver en el campo tecnológico. Ahorita hay dos en los que yo me concentraría. Uno es votar a distancia, sesionar y votar a distancia, porque esta pandemia nos está también, pues sí, claro, el Congreso de la Unión, las actividades legislativas son actividades esenciales y sin embargo, pues ¿cómo le hacemos para poder acelerar nuestro trabajo? Y por otra parte, el tema de la retroalimentación en tiempo real, que no solamente se reduzca a las opiniones o a los tweets o a los comentarios de ocasión, sino que realmente tengamos un seguimiento en el ámbito, en el mío. Pero obviamente cuando tú traes a la mesa el Poder Judicial, ahí sí también hay todavía mucho más que hacer, porque me he topado también con que en la administración pública todavía hay muchas cosas a papel y a lápiz. Y eso también atrasa el trabajo y no permite que los procesos sean acelerados. Entonces sí, la tecnología va a tener que cambiar y vamos a tener que adaptarla. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo rápido ya nada más para cerrar este tema. La interfaz de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que es la pantalla que vemos en primera instancia, la primera fase de pantalla que vemos. Por ejemplo, en Diputados tiene una opción para las personas con discapacidad y si tú le das un clic a esa opción, la interfaz cambia según tu discapacidad, si sea visual, si sea táctil, ¿no? Sin embargo, Cámara de Senadores no hizo ese contrato y por lo tanto nuestra página no tiene ese botón. Y fíjense qué importante y qué interesante que es que cuando hablamos de inclusión y de que toda la información que está colgada ahí sea un bien público para cualquier persona, incluyendo a las personas con discapacidad, pues en diputados sí lo tenemos y en senadores no, porque a alguien se le olvidó o no quiere o no hay dinero o vayan ustedes a saber por qué no se tiene el servicio de una interfaz para personas con discapacidad. Detalles como esos, que son tecnología, pues cortan procesos que son muy importantes. En este caso, pues que las personas con discapacidad tengan la facilidad de utilizar la página, la interfaz, de acuerdo a su discapacidad y que eso no sea una limitante para directamente tener la fuente de información o la información que necesitan. Entonces, les pongo un ejemplo rápido, pero desde ahí la tecnología ayuda y en un tema tan noble como puede ser ese, hoy Cámara de Diputados sí tiene esa interfaz y Cámara de Senadores no la tenemos. Cedo la palabra a Alejandra Valero, por favor. Buenas tardes, senadora. Solamente, primero que nada, agradecerle que nos haya dedicado su tiempo. Y bueno, pues mi pregunta va un poco más personal para usted. Como, ¿qué dificultades o retos ha tenido que enfrentar, sobre todo siendo mujer en el ámbito político? ¿O con qué miedos sobre usted misma o que tenga con usted ha tenido que dejar para poder conseguir sus metas? Lo primero, lo que yo les comentaba, yo no había vivido y eso que siempre he estado interesada en esas cuestiones que según el mundo binario son masculinas,
pero nunca había sentido un ambiente de trabajo tan hostil, tan violento y tan estereotipado. Entonces, gran parte, por ejemplo, de una de las naves que tuve que quemar fue mi prestigio. He sido una persona, una mujer muy disciplinada y abocada en resultados, porque así ha sido mi vida. Fui una niña que careció de muchas cosas, incluyendo la comida. Entonces, para mí era, trabajas, comes, ¿no? Estudias, tienes oportunidades. Es como un doy, me das, porque esa es la regla de la supervivencia humana, al menos en mi experiencia. Cuando llego a política, pues es, oye, yo me considero una mujer talentosa, disciplinada, como decía María, sí, creo que fue María, decente, buena persona, con una actitud alegre ante la vida, resiliente, y de repente escuchar comentarios sobre mi persona de hombres que no me conocen, que nunca me han visto, que no han trabajado conmigo, que no saben quién soy, e incluso de mujeres con esta carga de estereotipos de quiénes son las mujeres que hacen política, de decirme que si soy prostituta, que cuánto me pagaron, que con quién me acosté, que a quién le debo el favor, que quién me manda, que no hago nada, ¿no? Que nada más vivo del erario como cualquier otro político, que no los represento, que no las represento, sobre todo cada vez que hay temas ríspidos o polémicos en donde yo sí soy abiertamente progresista. Entonces, todo eso sí llega un momento en que te hace dudar de ti misma, ¿eh? O sea, sí duele, pues. Por más que te digan, no les hagas caso y ni te conocen y tú sigue y enfócate, pues sí hay un eco de impacto negativo emocional. Porque todo el tiempo es como si yo estoy muy segura de mí, de lo que soy, de lo que pienso, de lo que hago, y todo el tiempo tienes una voz acá que dice que no eres decente, que no trabajas, que no haces bien las cosas, que no estás aquí para hacer un cambio, una transformación colectiva. Entonces, imagínense tener ese chícharo así todo el día, todo el tiempo. Llega un momento en que es aturdidor. Entonces, tienes que trabajar mucho, 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 precisamente para sacar lo mejor de ti y para que eso no te merme tus ganas, ni tu esperanza, ni tu alegría, ¿no? Y lo otro de lo que hablas de los miedos, en eso sí, pues es que nosotros en Monterrey vivimos una realidad muy fea. Y para mí, cuando trabajaba dentro de las comunidades, si hay algo que aprendí a valorar fue precisamente a no tener miedo. No digo que eso no exista, porque las y los psicólogos dicen que sí existe, ¿no? O sea, que sí pasa un proceso en tu cabeza, incluso de mecanismo de defensa y de supervivencia. Pero cuando has vivido muchas situaciones de dolor, de angustia, de no saber si al día siguiente vas a regresar viva a tu casa, o lo que yo les decía, ¿no? Yo todos los días que salía de mis barrios decía, ay, bueno, por lo menos hoy la libré. Hoy puedo irme a tomar una cerveza con mis amigos, mis amigas, y mañana será otro día. Cuando vives así, también quiero decir que dejan de asustarte muchas actitudes y muchas cosas. Lo malo de la política es que es muy hipócrita, pues. Yo a veces digo, allá en el barrio por lo menos la gente era más directa, ¿no? Más frontal, más directa, más... ¿Qué te va a estar diciendo? Te dice, oye, ya vete ya. A las 5, pélale, porque ya no puedes estar aquí y te tenías que ir. Pero en política es como, bueno, déjame ver, bueno, es que sí, pero no, pero sí, no, pero ¿cuándo? Entonces, esa falta de claridad es la que da más miedo que el miedo, ¿no? O sea, ya por favor, pongámonos de acuerdo, dejémonos de pelear tanto, sí o no, para que entonces no perdamos el tiempo. Y así la vas sobrellevando en ese sentido, pero yo he llegado mucho a esa reflexión. Creo que
la falta de claridad política y la falta de determinación me genera mucho más miedo que todo lo que pueda pasar. Porque en realidad lo que puede pasar, lamentablemente, y hay que decirlo también con nombre y apellido, siendo mujeres en este país nos pasa adentro y fuera de la política, lamentablemente. Gracias, senadora. Le cedo la palabra a Carla Ruy. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a FemexFem y a la senadora Indira. Yo creo que sus palabras son muy impactantes y su trayectoria más. Y el hecho de que todo lo que se ha comentado es cosas que se viven el día al día y que lo vemos y que creo que siempre se puede mejorar y con metas y trabajo duro, pues usted lo ha logrado y qué más nos gustaría a cada una de nosotras poder hacer algo así, ¿no? Yo tengo 20 años, soy Carla, estudio en la Facultad de Derecho en la Universidad de Anáhuac y pues ahorita la verdad me gustaría preguntarle sobre un consejo porque me estoy lanzando como candidata a la sociedad de alumnos y pues muchas veces es muy difícil y yo creo que más en derecho es un ambiente muy pesado en el que a veces no creen en la mujer o la limitan, como decía María, y pues me gustaría que me aconsejara cómo puedo implementar más acciones en favor de la equidad de género y que realmente pues sean bien aceptadas y que se puedan cumplir, ¿no? Tu capacidad de hacer acuerdos con la gente y hay algo que las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Primero, pues que siempre hemos estado ahí, aunque ha negado nuestra existencia y borrado nuestros nombres de los libros de historia, ahí hemos estado. Y si para algo sí somos muy buenas y muy talentosas, es para hacer acuerdos, para tener esa empatía por las y los demás. Finalmente, de hecho, por eso, si se dan cuenta, las tendencias globales en términos económicos, cada vez se habla más de la economía de los cuidados. No sé si han escuchado ese concepto, pero en gran medida trata precisamente porque somos las mujeres, pues las que en estos antecedentes sociales sabemos lo que significa encararnos a los problemas de una manera mucho más empática. Entonces, más allá de demostrar, porque me parece que ya el hecho de que tú te quieras lanzar a ser esa sociedad de alumnos, a ser la presidenta de esa sociedad de alumnos, ya habla mucho de ti. Ya habla lo decíamos hace un rato, ¿no? Pues me atrevo a decir que quiero ser presidenta, a lo mejor me van a decir que no, pero me atrevo a decir que lo quiero. Lo hago incluso auditivo. Es una voz fuerte y poderosa cuando, por ejemplo, México nada más ha tenido 6 candidatas a la presidencia de la República, 6 nada más, 6 que visiblemente han dicho yo quiero, y a las 6 el país les dijo, no, espérate tantito, o un muchito de preferencia, ¿no? A las 6, porque el país no está preparado para una mujer, ¿no? Nunca lo ha estado, ¿qué va a pasar? Caricaturistas poniendo a las mujeres como que somos chismosas y por eso no podemos guardar secretos de Estado, no podemos decidir porque, pues si tenemos hijos e hijas, en fin. El simple hecho que tú digas que quieres ser la presidenta de esa sociedad de alumnos está hablando de que estás rompiendo ese mito de que todo el mundo piensa que tu escuela no está preparada para una presidencia o tu facultad no está preparada para una presidenta. Ahora bien, enfócate a entregar lo mejor de ti en cuestión del programa que quieres para esa sociedad. Haz los acuerdos necesarios. Siéntate con tus compañeros y tus compañeras a socializar y verbalizar ese sueño que tú tienes y hazlos parte de él. Porque si en algo se han equivocado los hombres, si en algo, por eso hoy la gente no quiere a la clase política, es porque no toman en cuenta a la base, porque no toman en cuenta a quienes representan, porque van y se lanzan ellos a medirse, a ver quién lo tiene más grande. Entonces, haz la diferencia no a partir de tu talento, porque
eso por más que nos los cuestionen, esta vocecita que yo les decía que yo traigo aquí todo el tiempo. Y cada vez que yo hago algo, siempre me digo, lo estoy haciendo porque así soy yo, porque así estoy convencida. No lo estoy haciendo para demostrarle a Juanita Pérez ni a Juanito Pérez que está equivocado o equivocada de mí. No. Tiremos el chícharo y más bien demostremos qué es lo que soñamos para esa sociedad de alumnos. Acompañé a mi mejor amiga a que fuera la presidenta de la sociedad de alumnos de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Soy parte de su equipo, no puedo ser vocal ni muchas de esas cosas por el cargo, pero sí soy la encargada de la mesa de líderes. Y cuando estábamos en campaña, aparte mi amiga, la verdad, muy guapa, muy talentosa, muy brillante, abogada, con una trayectoria impecable. Fíjate, una sociedad de alumnos que eran los mismos como temores, ¿no? ¿Qué van a pensar y qué van a decir? Y yo le decía a Yolanda Villegas se llama, y le decía, y además es mi mejor amiga, y le decía, aquí nosotras tenemos que funcionar al revés. En lugar de demostrar, más bien integrar a la gente, hablar con ella, ver de sus capacidades, encontrar a los mejores talentos, tener la mejor planilla, la mejor propuesta. Porque si vamos a perder, ¿verdad? Porque la escuela no está preparada para tener una mujer presidenta, porque además fue la primera mujer presidenta de la sociedad de alumnos de la Exatec, que al menos nadie diga que ejerciste un liderazgo como el tradicional que los hombres ejercen. Y eso va a dar pie a que la gente en algún momento se siente identificada más adelante con otra mujer. Si no eres tú, será otra mujer. Pero recordará entonces la diferencia que hiciste. Yo lo que te digo es, no demuestres, no te afanes por demostrar tu talento, porque talento ya tienes, porque estás rompiendo un mito y un paradigma propio y colectivo. Ahora bien, ponte a trabajar en cómo vas a armar tu propuesta y quiénes van a ser tu equipo para acompañarte, para que el día que salgas con esa sociedad y esa planilla, la gente no tenga de otra más que decir, wow, es que ella sí vino y se sentó conmigo y habló conmigo y me escuchó y sabe de mis necesidades y está dispuesta a defendernos y tiene al mejor equipo, y esa persona que puso o esa persona que está a su lado viendo, a lo mejor atendiendo los problemas cotidianos que tenemos que enfrentar en la escuela. O sea, que sea más bien por tu capacidad de hacer política, porque en una sociedad de alumnos también se hace política. Entonces no te afanes por demostrarle nada a nadie. Eso ya lo tienes de tu lado. Ya nada más ponte a chambear en hacer cohesión, en hacer aquello que los hombres no se atreven a hacer, porque pues siempre deben de ser ellos los que están en la delantera y no comparten a veces mucho, que digamos. Muchas gracias. Quedan 3 preguntas y terminamos. Cedo la palabra a, Jennifer Hernández. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta, senadora, es un poco en torno a lo que pues yo he vivido, me ha tocado vivir muchas veces, y es que me ha tocado ser silenciada por el hecho de ser mujer, por el hecho de, pues sobre todo, ¿no? De los orígenes, el ser mujer y el ser descendiente afromexicana, pues muchas veces ha sido un impedimento para mí. Dentro del contexto en el que vivo, el día a día, también soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla. Y pues mi pregunta es respecto a esto y a lo que nos comentaba, de pues tomando en cuenta la negativa que le dieron en las comisiones, ¿considera usted que a pesar de estar las mujeres presentes en el Senado, aún seguimos siendo silenciadas? Sí, por supuesto. Es una pregunta incómoda. Una vez la hice en una conferencia de prensa y todas se me quedaron viendo raro. No digo que mal, porque finalmente en política también hemos aprendido a hacer acuerdos y, como yo les decía, a sacar adelante nuestra agenda, es nuestra. Pero sí, una pregunta políticamente incorrecta es, ¿se tiene poder porque se llega?
yo sigo teniendo una respuesta negativa. No se tiene nada más poder porque se llega, lamentablemente. Y sí, obviamente hay más techos de cristal dependiendo de la persona, dependiendo de la mujer. Yo soy morena y, por ejemplo, en campaña mucha gente no me hacía caso al momento de yo hablar, incluso de dar mis propuestas, porque la gente pensaba en esa pues ignorancia, que cuando yo iba acompañada por mi compañero de fórmula, pues como él es güero, ¿no? Él es güero, ojo verde. Además, él sí tiene así como también esta figura de, ¿no? de muy fortachón. Entonces, la gente pensaba que yo estaba hablando para hacerle tiempo porque ya venía el candidato o que yo era su asistente. Y en redes sociales hicieron una campaña de desprestigio para decir que yo era su sirvienta y que estaba ahí como una cuota. ¿Por qué? Por ser morena. Nada más por eso. Porque ser morena es igual a tener un puesto de poca jerarquía y que además en México, lamentablemente, está muy denostado el hecho de ser sirvienta, aunque seas la mejor sirvienta. Entonces, lamentablemente, pues hay que luchar contra eso. También ser joven, no tener experiencia política, también te hace ser menos tomado en cuenta. Yo me acuerdo que al principio decía, ¿y aquí cómo le hace uno para que cuando te cuenten, como cuando el coordinador cuenta, ¿no? A ver cuántas personas están aquí en mi bancada, como para que cuando te cuenten, yo no sea la última y no sea la olvidada. ¿Por qué? Porque soy la nueva, porque estoy joven, porque tengo poca experiencia. Además, les quiero decir también otra cosa. Yo decidí, digo, de por sí soy rarita para vestir, ¿no? Pero decidí no cambiar mi manera de vestir. Decidí no ponerme el traje sastre oscuro, ¿no? Decidí que quería seguir vistiéndome como cuando yo salía a la calle a hacer mis proyectos urbanos con mis botas, mis jeans, y eso también tuvo una carga de prejuicio en su momento. Entonces, todo eso es como un cúmulo que obviamente si eres indígena, si como tú que eres afrodescendiente, si vienes además, como dicen luego, político pobre es un pobre político, ¿no? Si no traes todo este aparato de poder alrededor tuyo, de grupos empresariales o de grupos delictivos o como le quieran llamar, pues también obviamente hay silencio, tu voz se va haciendo más pequeña. Entonces el reto más grande no solamente es una justicia numérica. Cada vez que yo hablo de paridad, hablo también de que tenemos que avanzar a que nuestro poder en esos espacios sea visible. No es que no sea real, pero que sea visible, que sea tomado en cuenta, que no pongamos en tela de duda que una mujer puede coordinar un grupo parlamentario o que puede dirigir un partido político y romper esos techos de cristal. El otro día estaba escuchando en estas protestas de Estados Unidos, precisamente, ¿se acuerdan con todo lo que pasó con, ¿cómo se llamaba este muchacho? Ay, ese se me olvidó. Pero un caso similar al de Giovanni en Jalisco. Y entonces una feminista hacía una reflexión que me gustó mucho, que decía, si el feminismo no va a romper los techos de cristal de las que están en mayor desigualdad, entonces el feminismo no nos está haciendo tan útil. Porque tiene que romper más techos de cristal. Por eso yo les decía, ahorita ustedes y yo somos privilegiadas por muchas cosas, empezando porque tenemos internet, luz y agua para lávate las manos, ¿no? Todo el tiempo. Pero pues hay mujeres que la están pasando mal en este momento y que no están aquí con nosotras en la mesa discutiendo, debatiendo, teniendo tiempo. Entonces, si se llega al poder, se tiene que pensar en esas mujeres. Se tienen que romper todos esos techos de cristal.
pero no como una proeza personal, no apelando a la carrera política de una persona, sino más bien en cómo rompemos esto para las que vienen, ¿no? Y para las que no están, para los que no tienen un lugar siquiera un poquito más visible. Pero sí, obviamente, para quienes tenemos otro contexto, otra historia y otro color de piel, en un país como este, con tanta discriminación, es un techo de cristal más. Y sí pesa, pues. ¿Para qué les digo que no? Sí. Pero pues entre todas vamos a cambiar esa realidad. Y entre más ustedes participen y exijan y demandan y estén al pendiente de nuestro trabajo, pues van a ser un puente mucho más fuerte para que esos techos de cristal realmente se rompan. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat, la voy a leer. Es de Mariana Toledo, perdón. Buenas noches, senadora, un gusto escucharla. Siempre se nos ha dicho que tenemos a los dirigentes que nos merecemos, pero yo creo que tenemos los representantes que tenemos porque votamos en total oscuridad, desinformados. Nadie nos enseña a votar por los líderes que realmente queremos y nos merecemos. Mi pregunta para usted es, ¿cómo le enseñamos al pueblo mexicano a votar? Haciendo piso parejo de derechos. Familias, personas que, por ejemplo, ahorita no tienen un trabajo, que no tienen ni siquiera comida para pasar el día. Si llega alguien y les ofrece una despensa a cambio de un voto, lo van a aceptar, porque tienen hambre. Si hay empresas que hoy tienen un pie en el cuello por todo lo que está sucediendo y para poder abrir necesitan dar un moche, va a llegar el del moche y lo van a aceptar. Y el del moche les va a decir, bueno, ahí te acuerdas de mí también en el 21. Si alguien quiere hacer lo correcto y sin embargo tiene el SAT también ahí, ¿no?, vigilando a ver qué haces y qué deshaces, cuando eso no lo tienen los y las delincuentes, pues obviamente que hay compromisos que se van a hacer, con tal de no ser perseguidos, con tal de no ser castigados, con tal de no ser hostigados, extorsionados, violentadas. Entonces, para mí, más allá de enseñar a cómo votar y dar información, creo que la lucha que más podemos hacer en este país es porque la gente tenga oportunidades, tenga empleo, tenga educación, tenga todas las herramientas legales para defenderse ante cualquier atentado, extorsión, corrupción, violencia. Esa es la manera en donde vamos a romper el chantaje en el que vive mucha gente con sus políticos y sus políticas. Hay gente que incluso vota por los candidatos, por las candidatas, porque les prometieron darles un trabajo, porque van a estar en la nómina del gobierno estatal o del gobierno federal, porque les van a dar dinero. Entonces, si hay algo que tenemos que romper es eso. La gente que está en política, claro, puede recibir una remuneración. Los y las funcionarias públicas merecen vivir con dignidad y tener salarios y sueldos justos para llevar comida a su casa, para tener un techo, incluso para tener privilegios como tener una computadora, que por cierto ahora se las niegan. Pero me queda claro que no vamos a romper el chantaje, ni el me das y, ¿no?, estiro la mano y pues este favoritismo, porque los políticos y las políticas tradicionales lo venden así, lo venden como un favor, como te estoy haciendo el favor de mirarte, de ir a verte, de prometerte. Y en el momento en que tengamos un Estado de Derecho más fuerte, en donde nos podamos defender, aprendamos a ampararnos, a abrir procesos judiciales, los que sean, en donde podamos defender la educación laica, gratuita, obligatoria. Hagamos este frente activo. Más gente con empleo, bien remunerado, más gente educada,
pues va a romper con ese chantaje. No los va a necesitar, no las va a necesitar. Entonces, una de mis grandes preocupaciones es esa. La defensa y la lucha por la democracia tiene que ser estableciendo ese piso parejo de derechos. Por eso la paridad es tan importante, por ejemplo. Porque si no, entonces también vamos a seguir teniendo a las amigas del amigo ocupando esos espacios. Porque eso es lo que pasa cuando la ley no está a nuestro favor para ser parejos, para ser igualitarios. Entonces, ese chantaje se va a acabar cuando realmente la gente tenga el estómago lleno y tenga la mente llena y tenga oportunidades para decir, me valgo por mí misma, no te necesito en realidad porque el Estado me da las garantías que necesito para sobrevivir, para hacer mi vida, para tener una vida digna. Y si voy a votar por ti, pues va a ser por lo que ofrezcas, por lo que des, por tu trabajo, por tu trayectoria, por tus resultados. Pero no porque vengas y me des una despensa, me des un trabajo, me des un contrato, pues no, pues así no. Y yo les decía esta parte, y quiero ser lo más franca con ustedes, pero a mí, por ejemplo, en eso me decepcionó muchísimo el escuchar gente decirme, Indira, ¿qué me vas a dar si te firmo para que seas candidata? Si te doy una firma. Y a mí eso me dolió muchísimo, muchísimo, porque además me lo dijo gente que conocía de mi trabajo en las comunidades. Pero cuando yo entendí, pues ¿cómo no va a preguntar por esos 500, 800 pesos esa señora si no tiene trabajo, si no tiene con qué, si tiene que mantener toda una familia? Pues claro, pues está muriendo de hambre, pues ¿cómo no? Pues te doy todas las firmas que quieras, pero dame 800 pesos. Por eso hay que luchar mucho porque este país sea un país igualitario y sea de derechos y de libertades. Porque eso nos va a destetar de los compromisos con las y los políticos y con las y los partidos que a todo le ponen un precio, porque saben perfectamente bien también, pues con el pueblo con el que están tratando. Y que además es resultado de sus decisiones incorrectas. Eso es lo peor. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntitas últimas. Son las últimas, senadora. Cedo el uso de la voz a Sol Montejano, por favor. Hola, senadora. Buenas noches. Mi nombre es Sol. También estudio Derecho. Tengo 21 años. Y me gustaría preguntarle, porque considero que no hay mejor persona que usted para que me responda esta pregunta, que realmente son 2. Una es sobre los prejuicios que generalizan que política es igual a cabildeo, y la otra es respecto a la hipocresía, trabajo y cabildeo. La primera, yo cuando externo que uno de mis sueños es llegar a ser diputada o senadora, me responden, uy, no, te vas a corromper. O sea, los políticos son súper corruptos. No, elige otra cosa. Digo, yo tengo muy claro que quiero y hacia dónde voy y que quiero un camino correcto y de trabajo duro, pero ¿qué podría yo responderles, aparte de mi convicción, a esas personas que pues, dicen que ese no es el camino? Que no les vas a dejar espacio a quienes han elegido otra manera de vivir y hacer la política. Porque otra vez, este país no puede ya darse lujos y permisos de excepciones. Yo te puedo hacer una lista, porque ahora sí puedo decir nombre y apellido de mujeres en política que son una fregonería y que se han enfrentado a cosas incluso mucho más fuertes que las que yo me he enfrentado. Pero otra vez es una lista de excepciones. Entonces, si hay algo que su generación, miren que yo les llevo un montón de años, les llevo como 15 años a todos ustedes. Puedo ser su hermana mayor, pues. Y yo lo que les podría decir es, ok, la generación de nuestras mamás les dio mucho permiso a los señores para que hicieran y deshicieran. La generación de nuestras tías, más para acá, pues a lo mejor dijeron, ay, mira, pues vota por Patricia Mercado, va a tener 2% de la votación para ser presidenta, pero tú ponle un voto.
La mía, que somos como las grandes de ustedes, pues ya nos atrevimos a decir, híjole, pues yo también quiero y yo quiero estar ahí. La de ustedes es que ya no van a pedir permiso, es que tienen reformas ya constitucionales que les están dando las herramientas. Métanse. Y obviamente que va a ser difícil y ríspido, y miren que les estoy contando y eso que no les estoy contando todo. Si no, nos pondríamos aquí toda la noche a llorar y a hacer pijamada y ¿para qué quieren, no? A moco tendido y hasta sesión de ¿cómo se dice? De políticas anónimas. AC, no sé. Va a ser difícil, pero ustedes ya tienen herramientas mucho más contundentes a su favor. Entonces, oye, pues de que llegue ese corrupto a ocupar un espacio tan importante, tan relevante como un escaño, como tomar decisiones entre 128 personas privilegiadas de más de 120 millones de mexicanos y mexicanas, pues de que llegue él a que llegue yo, pues mejor llego yo. Esa tiene que ser la actitud. Mejor llega tú. Prefiero votar por ti, aunque a lo mejor pierdas, pero prefiero votar por ti. Yo, Indira, si hoy me dicen, oye, ¿qué quieres a este señor que toda la vida, que ya va como en su quinta elección, que es un corruptote, que nada más llega a hacer negocios, a darte el beneficio de la duda a una mujer que está echada para adelante, ¿no? Que tiene ese espíritu y ese convencimiento del poder de la decencia? Pues yo preferiría votar por ti. Entonces, pues que me encanta que estés tan convencida. Pues ya nada más hay que rematar, pues sí, de que llegue esa persona, de que llegue el menos peor, a que llegue yo, pues mejor tú, pues 1000 veces. Digo, y si para esas vamos a ir perdiendo, pues al menos ya tendremos una generación que va a ir comprobando que esas herramientas que nos han heredado estas otras generaciones sí sirven para que por lo menos lo intentemos. Mi segunda pregunta, que es un poquito ligada a la primera y que quedé encantada con su respuesta, es, yo conocí o probé la política ya muy grande en campañas estudiantiles en la escuela Film Política. Y después, un encuentro más grande con la política fue siendo parlamentaria juvenil. Me encontré con personas que desde los 12 se estaban preparando en parlamentos de sus estados y yo ahí la primera cosa que hacía me sentí chiquitita con un chorro de miedo, pero dije, tengo un buen de miedo, pero trabajando, yo quiero pasar al estrado y hablar y proponer y representar a la juventud y representar los intereses de la juventud, aunque no sé nada. Pero me encuentro, digo, a ver, las generaciones de arriba son las corruptas, estas son las que queremos generar el cambio, entonces aquí el trabajo define todo. Hago mi propuesta, en mi coordinación hablo, propongo, formulo, trabajo, investigo. Digo, me van a elegir de oradora porque yo le eché un chorro de ganas. Y no. Entonces dije, a ver, aquí es puro cabildeo, pero no entiendo el cabildeo. Según el cabildeo de los grandes, este es el amigo del amigo, pero... Y este cabildeo donde yo trabajé y el orador ni siquiera tomó el micrófono, la coordinación, ¿qué está pasando? O sea, yo voy a seguir trabajando, no me importa, pero me gustaría entender un poquito desde su perspectiva, que lo está viviendo ya realmente todos los días, cómo funciona, porque fue un poco misterioso, o tal vez le puse mucha expectativa. Sí, hay algo que me gustaría pasarles como recomendación. Si pueden en algún momento tomar talleres o versarse en negociación. En México sí existe el cabildeo, no es legal, no está regulado. En política todo el tiempo son acuerdos. Hagan de cuenta que todo el tiempo están decidiendo qué película van a ver, qué comida van a pedir, qué color de zapatos van a elegir. Eso es política. Nada más que con otros temas, pero todo el tiempo tienen que convencer a la otra persona que es mejor el amarillo que el verde, que es mejor una película romántica que una película de acción, que es mejor el sushi que la pasta. Todo el tiempo es eso. Y pobre de ti si te sales tantito, porque entonces ya no es sushi y pasta, ya son tostadas de atún. Entonces, a lo que voy es que
también hay una parte formativa de la que poco se habla y a mí me ha funcionado mucho porque en algún momento lo tomé y lo tomé directo, por ejemplo, de Harvard, de universidades, así que además luego tienen cursos gratuitos, no crean que les estoy hablando de algo muy inalcanzable, pero hay universidades que tienen talleres, que tienen cursos de negociación y obviamente a mí me formó también la experiencia, pues es que imagínense, yo trabajé en barrios donde además los acuerdos no los sacas así de, ay, con una tacita de café, ¿no? Es el cine y la comida, no, con hombres armados, pues. Entonces, hay que tener, obviamente, actitud, obviamente ofrecer tu trabajo y lo mejor de ti, pero también hay que agudizar algunas habilidades que con conocimiento disciplinar ayudan, te retroalimentan. Les voy a también comentar otra cosa. A mí no me gusta pelear. No soy una persona de peleas constantes. No me gusta, de verdad. O sea, no me sale pues del corazón. Entonces, como no me gusta, yo he tenido también que versarme mucho y les voy a hablar de otra parte que a lo mejor nunca les han hablado, pero me gusta el tema de cómo meditar, cómo respirar, hacer respiraciones, tratar de tener espacios de silencio, porque esto es muy desgastante. Entonces, imagínense, es muy, muy desgastante. Entonces, nos podemos ayudar con herramientas. No todo sale de lo mejor que uno tiene, ¿verdad? Porque luego no se crean, también uno es mala persona de repente y te dan ganas de hacer cosas que no te debes permitir hacer. Pero sí les recomiendo eso. Si se quieren dedicar a política, ármense de sus herramientas precisamente para que salga bien todo y tengan mucha paciencia y resistencia, porque sí, aquí en política, una vez también a mí alguien me dijo eso, bueno, que seas la mejor y trabajes mucho, aquí no cuenta tanto, no es como que lo más que todo el mundo aspire. Sin embargo, que eso no haga que uno piense o que una piense que entonces no hay que hacerlo, ¿verdad? Porque al contrario, hay que demostrar que sí vale, que el trabajo cuenta, que la meritocracia cuenta, y hay que armarnos de nuestras herramientas para que en esa negociación constante no nos desgastemos tanto y no digamos, pues ya la conversación ya es sobre tostadas de atún, ya no me interesa, con permiso. No, pues bueno, pues ok, está bien. Una tercera opción en el menú, pues ahora escuchar y hablar y escuchar y hablar. Con eso, con esas herramientas, puedes aprender también a dar lo mejor de ti para cambiar la forma de hacer política. A mí algo que me ha motivado mucho es no dejarme llevar por cómo todo mundo hace las cosas. Entonces, luego dicen, no, pues es que tienes que subir mucha tribuna para que entonces todo el mundo te vea. No, mejor al revés. ¿Qué tal si subo cuando esté bien versada en un tema o muy apasionada de un tema y mi discurso vibre tanto, esté tan conectado que automáticamente me den los votos? ¿Cómo ves si la cambio mejor? En lugar de querer subir todo el tiempo, ¿no? Y estarme deshaciendo en demostrar y no. Entonces, es difícil, pero lo que les quiero transmitir es que hay que juntar lo que ya se tiene como persona y armarse de nuevas habilidades, porque en política todo el tiempo es negociación, todo el tiempo es amarillo, azul o rojo, arriba o abajo, cielo o tierra, y cansa. Entonces si te vas a dedicar a esto, mira que yo apenas llevo 2 años, luego ya quiero tirar la toalla, pero gran parte de mis herramientas ha sido entender esa circunstancia y tratar de no imitarlos, intentar no imitar lo que ya hacen y encontrar en mis herramientas de fortaleza interior para poder pues sobrellevar todo eso. Gracias, senadora. Bueno, nuestra última intervención, Ana Cristina Tortolero, por favor. A ver,
Ahí está, ¿me ven? Ya para finalizar, pues primeramente, más que una pregunta, es un comentario, pero la verdad estoy pues maravillada de estar aquí. Yo tengo 20 años, soy Ana Cristina Tortolero y vivo en Culiacán, Sinaloa. Entonces yo creo que todo, escuchaba yo a la senadora y me identificaba completamente, porque también viví en Monterrey y también viví en el Estado de México y en el DF, entonces creo que conozco un poquito de todo, o sea, viví chica, pero sí conozco cómo está la situación. Y yo creo que pues la verdad es que yo admiro muchísimo tanto a la senadora, gracias por lo que nos comentó y pues todas las enseñanzas, y obviamente a las chicas del colectivo que de verdad yo las seguí en Instagram, bueno, las seguí en Instagram hace ya algunos meses, pero las he estado siguiendo y de verdad que me ha inspirado muchísimo, porque por fortuna quizás allá ya vayan más pasos más adelantados y pues nos van dejando precedentes a nosotros los estados donde aquí, o sea, realmente ni siquiera estamos en pañales, y aparte pues es un sistema patriarcal súper fuerte. O sea, Sinaloa es un estado pues súper machista, súper violento, como ya deben haber escuchado, pero también tiene muchísimas cosas positivas y muchísima gente trabajadora, muchísima gente con mucho corazón por hacer las cosas bien. Entonces yo creo que eso también es algo positivo y sí nos van inspirando, ¿no?, a nosotras. Tuve la fortuna de coincidir con Sol, que ahorita participó en el Parlamento, y pues desde el primer momento me di cuenta que pues sí, que era una persona pues con mucha bondad, con muchas cualidades, y que tenía mucho empuje. Entonces yo creo que pues me da muchísimo gusto coincidir. Esto es más que todo pues también para proponer que si alguna de ustedes pues quisiera participar en un ejercicio así, de verdad que creces de una forma impresionante. Yo entré y también estaba como solo, o sea, y tenía mi experiencia de que en sociedad civil y aquí en el Congreso de aquí, o sea, de Sinaloa, pero nada que ver, pues obviamente en la Cámara, donde son muchísimas personas, como dice Sol, las que ya tienen un chorro de carrera y que te enseñan muchísimo. Entonces yo creo que es como aprovechar con las personas con las que vas coincidiendo. Y pues la verdad, súper padre. Y respecto a lo que decía, yo creo que yo también coincido en ese hecho de que la senadora, por ejemplo, está en contra del sistema de partidos, o bueno, estaba en algún momento. Yo también hace ahorita de que yo digo que un partido no, jamás, pero pues quién sabe, las cosas pueden ir cambiando. Yo creo que lo importante es buscar incidir, o sea, de alguna forma, ¿no? O sea, buscar el camino para llegar a las personas y pues para llegar a hacer cambios realmente en nuestras comunidades y todo eso. Entonces estoy muy, muy contenta, ¿verdad? Es más que todo para agradecerles a las organizadoras y obviamente usted, senadora, de estar aquí, porque realmente, o sea, era como que fueron las horas que estuvimos aquí, era de que cenaba, hacía otra cosa, pero estaba muy al pendiente, porque de verdad que todo fue muy interesante. De hecho, intentaba estar en la cámara porque pues yo creo que es justo que si todas estamos, aparte que se siente como más confianza, pero pues estaba entre una cosa y otra, ¿no? Y creo que es un ejercicio que es muy importante, sobre todo que pues podemos tener una conexión con la senadora más directa, ¿no? Ya que estamos ya todas pocas y podemos platicar con ella, que creo que es algo muy importante, pues estar en contacto con nuestros legisladores. Agradezco mucho su tiempo y también de verdad a las chavas, todas las que participaron y las que lo organizaron, neta que nos inspiran mucho. Les digo con el corazón en la mano, sobre todo a los estados que pues les digo, o sea, estamos en pañales, como quien dice, y pues la verdad nos enfrentamos a retos muy duros. O sea, a mí me ha tocado ver pues cómo suben a una muchacha un carro a la fuerza. O sea, son cosas muy duras porque pues son comunidades en las que pues como dice la senadora, o sea, traes una pistola y vente y no me importa, o sea, llegas a un antro y me gustaste y te subes conmigo. Entonces es muy duro luchar contra un sistema tan fuerte, o sea, sobre todo pues de que muy resistente aún a modificarse. Pero pues creo que al ver yo, por ejemplo, el caso de la senadora que llegó a un puesto y que le ha costado unos accidentes, pues lucharnos a llegar a hacer un cambio, pero que no se ha rendido y está ahí por nosotras y nos está dejando un camino a las demás, pues yo creo que pues pega muchísimo. De verdad que me dan ganas de llorar. O sea, fueron como que las horas que las estuve al pendiente y todo lo que decían, yo estaba así como que me identificaba, luego me daba coraje, luego me daban ganas de, no sé, de participar. Entonces, muy padre, sinceramente. Ojalá se repita. Ay, sí, pues muchas gracias a la colectiva por hacer este encuentro. Tienes toda la boca llena de razón. Qué bueno que te fuiste a cenar porque ya es súper tarde. Y yo les agradezco muchísimo porque sí hay algo que hemos fortalecido en esta relación sin conocernos, o sea, sin tener, digamos, más contacto más allá de las redes sociales, es precisamente este acuerdo colectivo en donde tenemos que defender todos nuestros derechos, porque a partir de ese piso parejo es como estamos abriéndole la puerta al futuro nuestro, el propio, ya ni siquiera
de las niñas que ahorita tienen otro contexto, sino de nosotras mismas. Entonces yo les agradezco muchísimo que hayan propiciado este encuentro, que estemos hasta tarde. Vean, ya hasta me acabé también mi té, toda la jarra de té, ya no hay nada. Pero yo también estoy muy contenta de encontrarme con ustedes y ya saben que en mí no solamente tienen una aliada para lo bueno, tienen una aliada para cuando les pasen cosas. Aquí estamos y yo sé que ustedes también están ahí para hacer un lazo mucho más fuerte por nuestra agenda. Y nada, yo les quiero agradecer por organizar esto y por todas sus palabras, que de verdad, así como les digo que traigo un chícharo aquí, no todo el tiempo pegado, también cuando hay excepciones de comentarios que alientan, eso es una retroalimentación muy valiosa, más allá del ego y la vanidad, que para cuando uno está luchando eso de verdad no sirve para nada, pero más allá de eso, es una retroalimentación valiosa porque sabes que lo que estás haciendo vale la pena. Y eso es importante que ustedes sean testigos y testigas también de esto, ¿no? Que vale la pena, que aunque a veces hay dificultades, como quiera, las sorteamos y aquí estamos. Pues personalmente y de parte de FEM por FEM, le agradecemos infinitamente a la senadora Indira por haber aceptado darnos esta plática, compartirnos sus experiencias, su enorme labor, por ser una gran amiga y aliada que hemos compartido algunos mensajitos ahí y demás, y apoyo y ayuda, porque justo se trata de esto, ¿no? De apoyarnos entre nosotras, porque no estamos solas. Es realmente, senadora, un gran ejemplo para todas, en especial para las que vamos en este camino de juvenil, de hacia el Senado y que nos gusta la política, y en general para todas las mujeres es todo un honor. Les agradecemos también a ustedes, hermanas, amigas, colegas y compañeras que compartieron este espacio con nosotros, llenos siempre de motivación y muchísimo entusiasmo y siempre listo para tirar el patriarcado. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Que descansen, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, senadora. Hasta luego.